Ay, perdón, me perdí. Perdón, me perdí. ¿En dónde iba? ¿De qué les iba hablando? Es que hablo de tantas cosas que a veces me pierdo cuando pasa algo así que me desconcentra. ¿De qué estábamos hablando? Perdón. Ay, qué pena. Digamos, Eh, cuando trabajo noche, cuando tenía que acudir a la superintendencia. bueno, entonces gracias, cuando ustedes presentan estas quejas o estas solicitudes de reparación, porque por ejemplo, no sé, el valor del producto era 50 pesos y me cobraron 100, ¿sí? Entonces, y pese a que yo lo advertí y aquí tomé la fotografía del donde decía que el precio era 50 y no 100, pese a eso, cobraron 100, pese a la insistencia que realicé, pese a que hablé con el coordinador y demás del lugar, insistieron en cobrarme los 100 pesos. Entonces, en atención a eso, ¿qué le van a pedir? Que suba los soportes y de hecho le piden la factura. Si ustedes no lo suben, ellos se inhiben. Y lo pueden hacer porque la norma da la facultad de hacerlo. Es decir, son tantas las quejas, son tantos los documentos que llegan todos los días que la verdad el cúmulo de documentos que tienen no les permite ir detrás de algo que no tiene pies ni cabeza, digámoslo así. O sea, si yo no doy el nombre del establecimiento, si no pongo la hora, si no pongo fechas, si no me identifico, pues pueda que corra el riesgo de que esa solicitud, que puede que sea totalmente cierta, carezca de veracidad y en atención a eso, pues sea regresada por una acción inhibitoria que tome la entidad. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la diferencia para que ustedes no confundan cuando presentan esta clase de situaciones entre el archivo? El archivo es una decisión de fondo y cuando hablamos de una actuación de archivo, autodeterminación y archivo definitivo, pues decimos que opera el non bis in idem. Cuando hablamos de una actuación inhibitoria es cuando nos dejan la posibilidad. ¿Se inhiben por qué? Porque no cuentan con los elementos necesarios para poder investigar. Me dice, sin embargo, si usted me lo soporta, esa no es una decisión de fondo, ¿sí? Entonces, en atención a esto, nos da puerta abierta para que en caso de que no los hayamos subido dentro del tiempo que nos dan, 5 días, 10 días, no recuerdo, entonces nos dan la posibilidad que con posterioridad, cuando yo cuente con las pruebas, pues pueda volver a presentar la petición. Mucho cuidado con esto para que no se vayan a convertir o no nos vayamos a convertir en quejosos temerarios, porque la norma también establece que existe un proceso administrativo que, de hecho, las entidades, no, muy pocas entidades lo ponen en práctica y es esa sanción que se da al quejoso temerario frente al desgaste que le representa la administración y que se le da al quejoso temerario, que es una actuación administrativa, netamente administrativa, que se le puede adelantar a una persona a fin de sancionarle y que responda por esos daños que le está generando al Estado en atención a ese desgaste innecesario que está en que está haciendo incurrir al Estado, dadas las múltiples quejas. Mire, ayer les hablaban, hay gente que se dedica a poner quejas todos los días, a toda hora. No sé si es que son pensionados, a veces uno como funcionario, yo creo que quienes contestamos derechos de petición o a quienes nos llegan en muchos casos, en los diferentes procesos que adelantamos en las entidades públicas, todos tenemos un quejoso temerario. O sea, siempre tenemos a uno que todos los días pone quejas y vaya usted y no le conteste. O sea, dele el pie así de chiquitico para que no le conteste, lo tutelan y lo meten a uno en problemas. Entonces, a veces a estos que yo sí, yo soy partidaria de que a veces a estas personas sí se las tiene que sancionar, porque así como el Estado me responde a mí patrimonialmente, si yo le causo un daño al Estado, yo también tengo que responderle patrimonialmente. Y es más, el Estado tiene la obligación de exigirle a esa persona que responda patrimonialmente, porque si no, también el Estado se está haciendo responsable solidariamente frente a esa actuación
por no iniciar los trámites tendientes a requerir y a evitar que se les siga presentando ese desgaste innecesario a la administración. Bueno, una vez ya hablamos un poquito de este artículo 90 y entonces nos dice que si existe culpa grave por parte del funcionario, donde el funcionario de bulto se observa que existe un dolo frente a la... Mire, no sé si ayer les contaba, hay una persona que, no sé si les contaba ayer de un caso laboral donde el Estado se condenó a indemnizar a un exfuncionario por una actuación, pero con posterioridad. También un juez se pronunció al respecto y dijo, no, no lo indemnicen, mejor reintégrenlo a su labor. Entonces, en atención a eso, está bien, lo reintegramos y le dijeron al funcionario, oiga, señor funcionario, venga para acá, necesitamos que nos regrese lo que le pagamos por concepto de esa indemnización, en atención a que usted no tenía derecho a la misma, pero pues la entidad en su afán de dar cumplimiento a las disposiciones judiciales le realizó la transferencia del pago. Pues el funcionario dijo que él no lo iba a devolver, que lo sentía mucho, pero que él no lo devolvía. Entonces vea cómo eso le genera un detrimento patrimonial al Estado. Puede que frente a los funcionarios que realizaron el pago exista un eximente de responsabilidad, pero frente al funcionario que pese a saber, a tener conocimiento y a que fue requerido por la entidad, no lo quiere devolver, pues está incurriendo, puede incurrir en una falta que está en el 48.3, que es un incremento patrimonial, que como les decía ayer, mire, a uno difícilmente en 5 años yo voy a poder decirle, ayer me consignaron 500, 1.000.000 de pesos. No porque uno sea millonario, sino porque a veces son tantas las actividades que realiza que se le olvida. Entonces, luego si yo no puedo justificar un pago por X o Y razón, si yo no lo puedo justificar, pues voy a tener inconvenientes de tipo patrimonial, voy a tener un incremento patrimonial injustificado. En atención a esto, pues está, como les digo, una disposición normativa taxativa frente a los funcionarios públicos 48.3, creo, 48.3, 48.4, y también adicional a eso, pues está nuestro Código Penal, que como les hablaba ayer, habla de el enriquecimiento ilícito del servidor público. O sea, imagínate, un enriquecimiento ilícito, o sea, así lo tiene catalogado el Código Penal. Entonces, en atención a eso sí debemos ser muy cuidadosos y debemos ser muy cautelosos y realizar una revisión permanente. Pregúnteme si yo lo hago, pese a que lo repito tanto, pero a veces es permanente de nuestros estados de cuenta. Verificar que estamos recibiendo 100.000, 200.000 pesos, verificar de dónde llegaron. Mire, a veces las entidades por error nos consignan más dinero del que nos deben consignar, y en atención a eso, si nosotros no lo devolvemos, también podemos estar incurriendo en una falta. Entonces, porque yo tengo el deber de revisar mi cuenta bancaria y verificar e informar que si yo veo un dinero que no sé de dónde viene, hacer la solicitud al banco, preguntarle de dónde viene y si no es mío, devolvérselo a la entidad bancaria. O los micrófonos. Porque este semestre están tan desjuiciados y me dejan tanto esos micrófonos abiertos, ¿ah? Bueno. Con posterioridad a esto, frente a la responsabilidad del Estado, pues necesariamente sí o sí vamos a tener que hablar del artículo 4 del Código de Procedimiento Administrativo y del Contencioso Administrativo, que nos dice y que nos habla un poco de lo que corresponde a una actuación administrativa y que cuándo se puede iniciar una actuación administrativa. Entonces, primero, por quienes ejerciten el derecho de petición en interés general. Por quienes ejerciten el derecho de petición en interés particular. Por quienes obren en cumplimiento de una obligación o de un deber legal.
y por las autoridades oficiosamente. Mire todo lo que activa, lo que puede activar una actuación administrativa. ¿Sí ven? Es decir, todos esos derechos, mire, ahorita las entidades, ustedes se imaginan cómo está la alcaldía, ustedes se imaginan cómo está la personería, ustedes se imaginan cómo están las inspecciones de policía frente a los derechos de petición desbordados que se están presentando por toda esta situación del paro y por todo lo que está viviendo el país en este momento. Es un desgaste administrativo supremamente grande. Con derecho o sin derecho, sí o sí, los funcionarios públicos estamos obligados a responder a todas las peticiones que nos presenten. Entonces, recuerden, si yo no doy respuesta a un derecho de petición que me están realizando como funcionario público, puedo ser investigado, estoy cometiendo una falta. No, es que ese derecho de petición no era mío, era de Henry, pues remítaselo, no le transfiera esa obligación al petente. No, señor, yo no soy competente y se lo remito. Sí, si yo no soy competente, yo tengo la posibilidad y yo debo saber quién es el competente, porque si le estoy diciendo que no, es porque yo sé quién sí lo es, ¿sí? Entonces, en atención a eso tengo que decirle, yo no soy el competente, se lo remití a tal entidad al funcionario Pepito Pérez o simplemente lo remití a esta entidad en fecha tal con correo tal. Listo, ya, con eso tengo más que suficiente. Adicional a esto, existe un radicado. Espérenme aquí que yo lo tengo, lo debo tener por acá. Espérenme aquí, se los voy a compartir para que ustedes lo tengan y estemos en una misma sintonía. Un segundito. Miren, es el concepto número, para ver si lo puedo descargar y compartirlo acá de una vez. Porque si no, después hablamos y hablamos y se nos olvida. Oh, doctora, buenas noches. Hola, buenas noches. Le habla Ligia Susana Bula. Una pregunta, usted al momento de decirlo del derecho de petición, que cuando la persona o el funcionario no es competente, dice que, pues que le responde a la persona diciendo, yo no soy competente, pero este funcionario sí es competente y ya lo remití. En el caso de que no se le responda a la persona, sino que solamente se le remita pues al competente, ¿también tendría inconveniente o? La norma dice que yo debo indicarle que adicional a que le remito, porque la ley antitrámites así lo establece, la 1474, que adicional a que lo remito le debo informar a dónde lo remito. ¿Por qué? Porque si no voy a estar privando de la posibilidad al petente de informarle a dónde debe realizar el seguimiento, ¿sí? Entonces, estoy dando una respuesta o estoy profiriendo una actuación, digámoslo así, pero va a ser parcial, porque no estoy desvinculándome de la obligación de contestar a la petición de plano, pese a que yo no soy el titular, si no le estoy informando al petente, ¿sí? ¿Dónde está su requerimiento? En atención a esto, pues el petente va a estar encima mío y el petente va a decir, no me han contestado el derecho de petición, y es cierto, porque lo remitiste, pero ¿le diste respuesta? No. Entonces estás cometiendo una omisión porque no le estás contestando a quien te lo está requiriendo. Entonces, si yo le contesto, con eso yo cierro de plano la petición y ya me desvinculo de la obligación que tengo de dicha actuación. Gracias, doctor. De hecho,
pues uno lo que normalmente hace es que le copia el documento, le copia el correo, o en la remisión haces la... Yo les estoy, ahí están viendo el... Ah, no, no lo están viendo. Y es que ahora no sé cómo... Ay, ahora yo no sé a mí qué me está pasando con esto del internet, con esto del manejo de la... Ay, ya, el chat, no encuentro el chat para enviarles el documento. Ah, ya. A ver, escritorio. Ay, ¿qué se me hizo? Esto es la tecnología, me va a matar. No, mentira. No nos va a quedar grande. Espérense, entonces ya les encuentro el concepto. Acto administrativo, finalizar la notificación. 12-28-61. Ahora sí. Listo. Por favor me dicen si ya lo tienen en su correo. Para que lo puedan descargar. Siguen viendo mi pantalla, ¿cierto? Les estoy compartiendo mi pantalla. ¿Sí? ¿O no? Sí, señora. Ok, perfecto. Entonces, cuando hablamos de este concepto, que es el concepto número 122861 del 2019 del Departamento Administrativo de la Función Pública, este concepto nos habla de la importancia de la firmeza, notificación y firmeza de los actos administrativos. Entonces, ya les digo un segundito. Entonces, resulta que hacen una consulta relacionada con la notificación de los actos administrativos y la obligación que se tiene frente a algunas actuaciones administrativas de ser notificadas. Entonces, veamos cómo aquí primero nos hacen una advertencia, y es que existe, o digámoslo así, nos tocan varios temas. Existe una diferencia, digámoslo así, entre la comunicación, entre la notificación y entre la interposición de recursos. ¿Por qué? Porque resulta que hay actuaciones administrativas de cúmplase, hay otras actuaciones administrativas de cúmplase y de comuníquese y de... Hay otras decisiones administrativas de cúmplase y comuníquese. Hay otras de cúmplase, comuníquese y notifíquese. Perdón, de no, comuníquese y notifíquese. Y hay otras que pese a que se comunican y notifican, no son susceptibles de recurso, como hay otras que sí son susceptibles de recurso. Es decir, la notificación no tiene injerencia frente al que deba ser objeto de interposición de recurso o no. Entonces, depende del acto administrativo que se esté profiriendo. Asimismo, es la obligación que se tiene de comunicar o de notificar o de establecer una interposición de recursos. No es a capricho del funcionario, ¿sí? Entonces, en atención a esto, nos vamos al artículo 28.
¿Qué dice? Alcance de los conceptos. Entonces, resulta que muchas personas también confunden los conceptos con actuaciones administrativas. Resulta que existen unos conceptos que sí son de obligatorio cumplimiento, otros conceptos que no lo son. Entonces, salvo la disposición legal en contrario, los conceptos emitidos por autoridades como respuestas a peticiones realizadas en el ejercicio del derecho a formular consultas no serán de obligatorio cumplimiento con ejecución. Dice, salvo disposición en contrario, por ejemplo, los conceptos que en algunas ocasiones profiere frente a algunos temas, la DIAN son de obligatorio cumplimiento. ¿Cierto, doctor Ramiro? Así es, doctor. Entonces, tú eres el que trabaja en Hacienda, ¿cierto? En la Secretaría de Hacienda. En la Secretaría de Hacienda del municipio de La Sabana, sí. Eso. Por ejemplo, danos un ejemplo de uno de esos conceptos que has tenido que acatar en atención de la obligatoriedad de tenerse en cuenta frente a alguna actuación que se esté profiriendo allá, porque pese a que estamos hablando de una Secretaría de Hacienda, estamos también en atención a la materia tributaria, sujetos a las disposiciones que frente a algunos temas presupuestales y tributarios tome la DIAN, ¿verdad, doctor Ramiro? Así es, doctora. En términos generales, pues las secretarías de Hacienda municipales tienen que ceñirse a lo que es el Estatuto Tributario Nacional. De pronto, en algunos aspectos, ser un poco más blando, diríamos así, no tan exigente y ser un poco más flexible, pero en términos generales se tiene que someter a todas las disposiciones que saca la DIAN realmente. La DIAN, y tienen que estar todos los días revisando el correo institucional, porque hay donde omitan, porque como todos los días cambian de decisión, ¿cierto? Sí, así es. O sea, en lo que es el aspecto tributario es bien complicado porque aquí entra a regir mucho el silencio administrativo positivo. Entonces hay que estar muy pendiente de los términos. Eso que conocemos en la parte tributaria igual, los términos son de estricto cumplimiento. Entonces, el dejar pasar algunos términos es bien oneroso para la institución. Bien oneroso para la institución y para el funcionario. Es por esto que, por ejemplo, el silencio administrativo positivo está considerando en el actual código como una falta gravísima. De hecho, en atención a la revisión que hizo el legislador frente a considerar el silencio administrativo positivo como una falta gravísima, en el nuevo código disciplinario ya se sacó de las faltas gravísimas, porque actualmente está taxativamente establecido en el artículo 48 que hace parte de las faltas gravísimas. El nuevo código lo saca de las faltas gravísimas y le da la posibilidad a quien está tomando la decisión final frente a estos procesos de irse por una falta menos agresiva, digámoslo así, para con el funcionario. En atención a que dicen, bueno, a veces son tantos los documentos que llegan a una oficina que maneja temas tributarios que puede que se le pase una actuación de manera involuntaria. En atención a eso, pues debe revisarse aspectos de circunstancia, tiempo, modo y lugar que permitan dosificar la falta de una manera diferente, digámoslo así. Bueno. Adicional a eso, y hablando un poco de todo, porque pues en esta clase lo que vamos a hacer es hablar un poco de todo, esta semana es para que hablemos un poquito de todo mientras vamos dando pues toda la dirección que debemos darle a nuestra materia. ¿Cuáles son las características o dentro de las características que tenemos de la responsabilidad del Estado?
Pues resulta que la responsabilidad del Estado, tal y como lo repito, lo vimos en el artículo 90, pues es muy amplia, pero pese a que es bastante amplia, es muy compleja. Y se pueden sintetizar en las siguientes. Primero, decimos y tener la... Paola, tienes la cámara prendida. Tener la características de la responsabilidad del Estado como una responsabilidad constitucional. Segundo, como una responsabilidad de una persona jurídica. Tercero, como una responsabilidad directa. Cuarto, como una responsabilidad regida por el derecho público. Quinto, una responsabilidad integral. Y sexta, una responsabilidad objetiva. Mire, responsabilidad constitucional. Mire la importancia y la carga que tenemos los funcionarios públicos o quienes prestamos función o quienes realizamos funciones públicas. Es una responsabilidad constitucional de una persona jurídica. ¿Por qué? Porque pues decimos siempre, el responsable ¿quién es? Papá Estado, ¿cierto? Directa, bueno, ya lo vamos a debatir. Una responsabilidad regida por el derecho público, sí o sí, porque estamos hablando de responsabilidad del Estado. El Estado no puede ser responsable de las lesiones personales que le causa Jorge Luis no sé, estoy poniendo un ejemplo, no, Jorge Luis, perdón, a Jesús Osorio en una riña que tuvieron en una fiesta. O sea, ¿el Estado qué tiene que ver con eso? Absolutamente nada. Sin embargo, el Estado sí es responsable de no brindar las garantías, digámoslo así, y que en atención a no brindar las garantías, como es, por ejemplo, no estar pendiente de efectuar los arreglos de las vías y se le cause una lesión a alguna persona, pues ahí ya tiene que entrar a responder porque existe una responsabilidad. Bien, necesariamente no tiene una responsabilidad contractual, pues sí existe una responsabilidad extracontractual en atención al hecho de que el no prestar un servicio, el no prestar un cuidado necesario a las vías, pues le esté ocasionando lesiones a alguien. Es una responsabilidad integral, porque cuando estamos hablando de que está regida el derecho público, pues es una responsabilidad donde el Estado, si se condena, debe responder integralmente por los daños que se hayan causado. Es una responsabilidad objetiva, pues sabemos que está establecida y reglada por nuestra norma y en atención a eso, pues podríamos hablar de una responsabilidad objetiva. Perdón que esté tan largo aquí, pero bueno, lo vamos a hacer un poquito más resumido en la clase. Lo pongo así porque sé que ustedes me piden las diapositivas y en atención a eso a veces hay cositas que no pueden o que no alcanzan a tomar. Entonces, decimos que es una responsabilidad constitucional porque recordemos, ya hemos hecho mención de que se encuentra respaldada en nuestra Carta Magna, ¿cierto? Se encuentra debidamente reglamentada en nuestro artículo 1, 2, 90, 123 y demás de la Constitución, dependiendo de la actuación que se esté realizando o de la función que se esté desempeñando, en el cual se analiza sistemáticamente con otras normas para regular las funciones sociales del Estado de Derecho que apuntan al desarrollo de la norma consagrada en el artículo constitucional atendido así. Es decir, siempre hablamos de una responsabilidad del Estado. El Estado responde patrimonialmente, norma constitucional. Sin embargo, dependiendo la función que esté realizando, asimismo es la norma aplicable o a donde vamos a direccionar tal solicitud, ¿sí? Entonces, una cosa son los daños que se presentan frente a las vías, ¿cierto? O sea, yo no le voy a poder exigir a la DIAN que me responda por los daños que se me ocasionaron porque una vía estaba dañada. No le puedo solicitar al Ministerio de Vivienda que me responda por una disposición reglamentaria que en atención a
la comisión de un delito por culpa de un funcionario de la Superintendencia de Sociedades, profirió una atención, no sé, puede ser a un prevaricato, por ejemplo. O sea, ¿qué tiene que ver una entidad con la otra? Entonces, veamos cómo, si bien es cierto, hablamos de que existe una norma constitucional, esta está respaldada por otra serie de normas en atención a lo que hablábamos en nuestra primera clase, que es esa estructura del Estado, ¿sí? Entonces debemos ver hacia dónde la dirigimos para que así de esta forma, pues nos pueda ser resuelta de una manera rápida y oportuna, sin dejar de lado que en atención a la disposición reglamentaria existente frente a la ley de antitrámites, como es la 1474, pues le dice a la entidad que si ellos no son los competentes, como lo hablábamos anteriormente, están en la obligación de remitir al funcionario competente y de informarle, adicional a eso, al petente hacia dónde va su requerimiento. Para así, pues ellos, digámoslo así, dan por terminado de plano esa solicitud, pero se la trasladan a otra entidad para que la resuelva. Y esto atendiendo el servicio comunitario, la promoción de la prosperidad social, hacer efectivos los principios y valores de esa Carta Magna y el bien común y el interés general, entre otros. Entonces recuerden cuando hablamos de ese bien común, de ese bien común y de ese interés general. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que pasa? Difícilmente, desafortunadamente, aunque pues ya estamos viendo que no, que ahora ya los ciudadanos, muchos ciudadanos, no todos, pero sí muchos, están realizando solicitudes generales, es decir, que beneficien a todo un conglomerado y no solamente a un particular. Sin embargo, la mayoría de las solicitudes y las peticiones van encaminadas a que se resuelvan situaciones particulares y concretas. Sí, entonces en atención a esto, si bien es cierto, yo voy a resolver una situación particular y concreta, debo revisar que constitucionalmente no vaya a afectar intereses constitucionales que puedan afectar a terceros, ¿sí? Entonces, en este orden de ideas, sí, las entidades deben ser muy cuidadosas frente a la aplicación de las disposiciones que vayan a realizar. De esta forma, la responsabilidad estatal se fundamenta y no, sí y no. Ahora, es que este tema es bastante debatible y lo voy a bajar aquí un poquito. De esta forma, la responsabilidad estatal se fundamenta en la supremacía de la Constitución Nacional. Por ello, no respetarla amerita sanciones o castigos. Siempre les pregunto, ¿el no respetar la Constitución va a meritar sanciones y castigos? Les hago esa pregunta así a la ligera. ¿Por qué? Porque resulta que es tan ambiciosa nuestra Constitución política que a veces para poder proteger un derecho tengo que sacrificar otro. ¿Sí? Entonces, tengo obligaciones como funcionario, ¿cierto? Y esas obligaciones como funcionario es que debo prestar mi servicio la totalidad del tiempo en el lugar a donde la entidad establezca que debo prestar mi servicio como funcionario público de planta, digámoslo así. Sin embargo, pues cuando se presentan circunstancias que impiden a ese funcionario llegar o prestar ese servicio, pues tenemos también algunos eximentes de responsabilidad que vamos a ver en el transcurso de nuestra materia, donde nadie está obligado a lo imposible. Hombre, José Misael, le están entregando a usted un reparto de 500 derechos de petición al día. Le pregunto, ¿usted cómo va a hacer para resolver? No sé, cuenten ustedes.
Cuéntenme ustedes cómo voy a hacer para exigirle a ese funcionario que me cumpla con la totalidad de la respuesta, con la totalidad de 500 derechos de petición al día que le están llegando. Solamente en una semana estamos hablando de 1.000, 2.500. ¿A qué horas un funcionario las va a contestar? ¿Tiene una obligación? Sí. ¿Le puedo exigir que la cumpla? Sí, pero ¿hasta dónde ese funcionario está en la obligación de cumplirla de esa manera? ¿Hasta dónde va la responsabilidad de ese funcionario? Son tantas peticiones las que llegan que él las tiene que tomar en el orden en que van llegando, y al tomarlas en el orden en que van llegando, pues difícilmente va a poder realizar una priorización oportuna de los documentos. Otra cosa que es donde debemos tener cuidado es si nos está llegando un derecho de petición al mes y no lo estamos contestando. Ahí sí, ¿cuál es el eximente de responsabilidad? ¿Cuál imposible? ¿Sí? Bueno, depende también, ¿no? Depende también, y es por eso que muchas veces la gente deja las cosas para último minuto. Y cuando uno deja las cosas para último minuto, créanme, algo se puede presentar y no sé, no vamos a poder cumplir, y en atención a eso nos vamos a ver en un problema innecesario, porque afortunada o desafortunadamente la responsabilidad que tiene el Estado es supremamente alta. Y sí o sí nos van a llamar y nos van a citar y nos van a preguntar, y no solamente eso, nos van a culpar de ese daño patrimonial que se pudiese llegar a presentar. Entonces, pues en atención a esto, recuerden que toda infracción genera responsabilidades, que pueden ser responsabilidades administrativas, responsabilidades disciplinarias, responsabilidades penales, según sea el caso. Como por ejemplo, mira, ahorita me está escribiendo Daira por acá, que hay una funcionaria, que hay una chica que se llama Alejandra Mesa Hernández, y Alejandra Mesa pues nos muestra una serie de videos donde dice, oiga, mire, hablando de evidencias, aquí le estoy enviando esto, donde no puedo estar en clase porque no hay energía en el municipio, porque quemaron la estación de policía, porque bueno, entonces, ¿cómo yo le voy a decir a la funcionaria como ente público? Sí o sí usted tiene que entrar a la alcaldía y estar viendo en llamas. ¿Cómo va a ir? Díganme ustedes, con todos estos procesos que se quemaron en Cali, ¿fue cierto? ¿Alguien me corrige, por favor? En Tuluá, doctora. Dígame, ¿cómo van a hacer? Y ya comenzaron a hablar de responsabilidad, ¿no? No tenían, es el colmo. La norma exige que deben tener copia magnética de los documentos. ¿A quién le van a echar la culpa? A los operadores que tenían bajo su responsabilidad los procesos. Ahora, esos operadores van a tener que mostrarme, yo solicité que se escanearan los documentos 1, 2, 3, 4, 5, 6D y no me hicieron caso. Ahora, si omitieron hacerlo, ahí van a tener un problema, ¿sí? ¿Por qué? Porque miren, créanme una cosa, y yo le decía eso hoy a una compañera que tenía, y decía, pero es que el jefe me dice, una amiga me decía, la posición que tengo yo frente a este proceso es esta. Pero el jefe, igual, yo sé que me va a decir, a mí no me importa, así se caiga el proceso, salque tal decisión. Yo le dije, mire, cuando uno proyecta, cuando uno no decide, cuando la responsabilidad, uno siempre tiene, mire, yo les repito, si ustedes son funcionarios públicos, lo primero que deben hacer a efectos de salvaguardar su responsabilidad, o si ustedes están defendiendo a una autoridad pública o o a una persona natural que esté en ejercicio de una función pública, pues lo primero que deben hacer para poderla defender, le decía yo, revise manuales,
de funciones, procesos y procedimientos. En los procesos y procedimientos, ¿quién trabajaba en planeación? Creo que era Freddy, ¿cierto? Sí, sí, doctora. Dígame, cuénteme usted, Freddy, que trabajó en planeación, la importancia de los procesos y procedimientos que a veces los jefes hacen por hacer y que ponen a la secretaria del despacho a hacerlo, y ella se le ocurren mil cosas y así los pone en el documento. Cuénteme usted que estaba en planeación, ¿cuál es la importancia de esos procesos y procedimientos? Bueno, sí, exacto, doctora. Sí, se veía mucho, sobre todo en las URI pequeñitas, donde no hay personal, No se le entiende. donde no hay personal y pues los registradores se colocaban a hacer funciones, por ejemplo, en el caso de funcionarios que no eran abogados, los colocaban a calificar documentos. Entonces, hay muchos casos, por ejemplo, me encontré un caso muy particular en Tumaco, exactamente, donde un funcionario no tenía las cualidades de abogado y en una calificación que hizo, yo no sé cómo hicieron, pero la personería de Tumaco envió un oficio donde le adjudicaban un terreno a un señor allá. Y las personerías no tienen esa facultad. O sea, en ese caso, en ese tiempo la tenían los juzgados, ahora la tienen las oficinas de tierra del Ministerio de Agricultura. Entonces, en ese caso, la situación, el problema fue para el registrador y no para este funcionario. ¿Sí? En esos casos nos encontramos particulares ¿Por qué? Porque vamos a esos procesos y procedimientos y en los procesos y procedimientos dice responsable. No voy a ir más allá, se los voy a mostrar así para que ustedes lo vean. Yo siempre, mire, no les estoy diciendo mentiras, se los puedo mostrar. Siempre, yo lo primero que hago cuando llego a un cargo nuevo, cuando llego a una entidad nueva, es revisar procesos y procedimientos. Siempre pido, hago un correo electrónico y en ese correo electrónico pido procesos y procedimientos. Entonces, se los voy a mostrar acá. Ay, mentira. Para mostrarles un proceso y procedimiento y que ustedes vean la importancia del mismo. Yo lo primero que hago y guardo una carpetica y ustedes deberían hacerlo así, mire, se llama procesos y procedimientos vigentes. Y los guardo como si fueran un tesoro. Y voy a mi procedimiento, ¿sí? Procedimiento, control disciplinario interno, proceso ordinario, porque hay dos procesos, ordinario y verbal. Y entonces yo voy y reviso, ¿sí? Y yo veo que hay un procedimiento que está autorizado, avalado por la entidad, por el funcionario competente. Y en atención a eso me voy acá a una parte donde dice, aquí, mire, búsquenlo, sus procesos y procedimientos. Descripción del procedimiento. Recibir y radicar la queja o el informe. Asistencial del grupo control interno disciplinario. Si después a mí me van a investigar que porque yo no recibí, ojo, hay unos procesos y procedimientos y en esos procesos y procedimientos yo no soy la responsable. Entonces, ¿cómo usted ahora me va a investigar un hecho del que no soy responsable? Ahora, adicional a esto, tengo que ir a mi manual de funciones, ¿no? Y verificar. Asignar el reparto del expediente. ¿Cómo me van a mí a investigar porque yo no le asigné o porque yo no le hice el reparto a un funcionario? Yo no soy el responsable funcional según los procesos y procedimientos que debe estar acorde con los manuales de funciones y acorde con las exigencias de la entidad, están en la descripción del procedimiento, que están debidamente avalados y que ya han pasado por todo, dice copia controlada, ¿sí? Por todo, miren,
mire, dice quién elaboró, quién revisó, quién aprobó y quién, dice secretaria general. ¿Quién es el jefe de la oficina jurídica? El ordenador del gasto, competente sí o sí para tomar la decisión. ¿Sí? Entonces, en atención a eso, como yo ya lo tengo, ¿cierto? Entonces, díganme usted cómo me van a investigar por algo de lo que yo no soy responsable. Pues es muy importante determinar, si bien es cierto, la responsabilidad del Estado es una, como funcionario, hasta yo estoy obligado a responder o a resarcir ese daño. Por favor, los micrófonos. A resarcir ese daño que le ha ocasionado el Estado, ya sea una persona jurídica o ya sea una persona natural, porque el Estado también puede causarle daños a una persona jurídica, no solamente a las personas naturales. Sin embargo, la responsabilidad constitucional nos remite a una responsabilidad civil por el hecho de que su castigo consiste en una reparación a quien sufrió el daño por parte de la administración, teniendo un procedimiento de carácter positivo. ¿Sí ven? Nos remite, fuera de que tenemos una responsabilidad disciplinaria, una responsabilidad penal, una responsabilidad administrativa, pues nos remite también a una responsabilidad civil, toda vez que se tiene que resarcir un derecho, se tiene que, en muchos casos, hacer un desgaste, un pago patrimonial que afecta al Estado. Y en ese orden de ideas, si existe una responsabilidad por parte del funcionario, pues este tendrá que responder civilmente con su propio patrimonio, si así lo considera el juez. Ahora, hablamos como segundo punto de una responsabilidad de una persona jurídica. Entonces recuerden que estamos hablando de las características, ¿no? Hablamos ya de una responsabilidad constitucional, ahora hablar de una responsabilidad de una persona jurídica. ¿Por qué decimos que es una responsabilidad de una persona jurídica? Pues debido a que es el mismo Estado quien debe responder por la acción u omisión de sus miembros, los cuales hacen parte de un órgano o una entidad pública. Es decir, yo, Luz Mary, no soy Luz Mary, Superintendencia de Notariado y Registro. No, es Superintendencia de Notariado y Registro. ¿Sí? Se me perdieron los nombres. Se van los nombres. En ese orden de ideas es preciso resaltar en este punto que no se trata de acciones u omisiones individuales, sino operacionalizar o no un conjunto de funciones propias de un órgano de la administración del Estado. ¿Qué pasa? Vemos cómo en el ejercicio de la función pública, quien actúa es el Estado. Si ustedes ven, por ejemplo, mi correo institucional, y por eso es muy importante, ojo con lo que escriben desde su correo institucional. Su correo institucional, utilícenlo única y exclusivamente para lo que tiene que ver con su función y su labor en la entidad. No lo utilicen para mandarle una carta de amor a su novia, a su amante, a su amiga. Primero, esto le genera un desgaste patrimonial a la entidad, toda vez que no le está pagando o no está pagando ese servicio de internet y demás para que usted mande cartas de amor. No está ocupando la plataforma de la entidad en esa clase de cosas, sino en cosas que necesariamente correspondan a la entidad. Adicional a eso, les cuento que en cualquier momento la entidad le puede requerir a usted el acceso a su equipo de cómputo y usted no se puede negar, porque ahí no tiene por qué tener cosas privadas ni particulares, ni estar accediendo a páginas de pornografía ni demás, porque eso es considerado como una falta disciplinaria, el no dar utilización adecuada a los bienes, recursos del Estado. Estamos, llámese, bienes o servicios. Entonces, en atención a eso, les digo, sean muy cuidadosos con esto. Ahora, por ejemplo, utilizan los, les voy a poner un ejemplo.
un funcionario público presenta una petición a una entidad bancaria firmando como una petición particular para un caso particular y concreto a una entidad bancaria, poniendo como referencia el correo institucional de la entidad, porque resulta que trabaja, no sé, para la superintendencia financiera. Entonces, le pueden poner una queja porque van a decir que está dando un uso inadecuado, porque está utilizando el nombre o se está identificando como funcionario, como si quien estuviese requiriendo a esa entidad fuese la superintendencia financiera y no Pepito Pérez. Una cosa soy yo como Luz María Astudillo y otra cosa soy yo, Luz María Astudillo, funcionaria, no sé, del Ministerio de Agricultura. Entonces, son dos temas totalmente diferentes y yo tengo que aprender a desvincularlo. ¿Por qué? Porque se trata de acciones u omisiones que, si bien es cierto, se pueden realizar de manera individual, se realizan en representación de un órgano de la administración del Estado. Y por eso estas actuaciones, pese a que se realicen por medio electrónico, se presumen legales y gozan de presunción de legalidad. Entonces, sean muy cuidadosos con este punto. El órgano no es solo la persona física que le sirve de titular y tampoco lo es solamente el conjunto de funciones o poderes que aquella debe ejercer, sino que está integrado por ambos elementos. De suerte que, como dicen nuestros, o como lo dice nuestra doctrina, ¿cierto? Hay una, ¿cómo le digo yo? ¿Cómo se lo explico mejor? El tema de las voluntades, cuando hablamos de el funcionario en representación de la entidad, pues puedo estar en una extralimitación de funciones, ¿sí? Porque, por ejemplo, les digo yo a ustedes cuál es la responsabilidad que existe frente a la secretaria general de una entidad, que en ejercicio de su función, en un horario laboral, le solicita a la secretaria del despacho y le exige que vaya y le compre café a la calle de enfrente y resulta que la atropella un carro. Entonces, vea, a veces los funcionarios públicos se ganan problemas sin ninguna necesidad, porque se les olvidan que tienen una obligación y que son responsables como funcionarios públicos en representación de un órgano de la administración del Estado, ¿sí? Y que si causan un daño en representación de tal, quien lo causa es el Estado. Ahora, mire, a muchas personas que sin verificar, como lo decía su compañero, los manuales de funciones, las competencias, los perfiles y demás, pues resulta que en atención a eso que dice, y las demás funciones que su jefe o la autoridad superior le designe, entonces los ponen a barrer, los ponen a trapear, etcétera, etcétera, y no se dan cuenta que están cometiendo una extralimitación de funciones, o ni siquiera los ponen a sustanciar, los ponen a calificar, los ponen como supervisores de un contrato sin ser profesionales, los ponen como ¿cómo se llama esto? Los ponen a proferir circulares, a firmar circulares. No se les haga raro que hay circulares que las firman las secretarias de los despachos. No se les haga raro porque a veces se les olvida, ay no, sáquela y fírmela usted. Ojo, ¿hasta dónde esa funcionaria lo puede hacer? ¿Y cuál es su responsabilidad frente a lo que realice esa funcionaria? ¿Sí? Por eso cuando nos pueden hacer cosas así donde nosotros no estamos muy seguros,
pues yo digo, no peleemos, pero sí dejemos una evidencia, atendiendo las instrucciones de la Secretaría General, atendiendo las instrucciones del jefe jurídico, informo tal cosa y se lo copio al correo del jefe jurídico. Con eso digo, en un momento, no, es que porque el jefe no va a decir, no, sí, lo mandé. No, no, no. No, yo no sé por qué, en qué momento decidió hacer eso. Yo no leí absolutamente nada. Y pruébele usted a su jefe que sí le digo. ¿Ah? Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno copia ese correo, pues lo que está haciendo es que está dejando una evidencia porque dice, tanto así que usted conoció que yo lo dije toda vez que yo se lo copié para que usted tuviese conocimiento, usted no dijo nada, subsanó esa situación, digámoslo así, y vean la responsabilidad que se puede presentar. En atención a eso, siempre hablamos de que la responsabilidad, cuando se refiere a la responsabilidad del Estado, es responsabilidad del Estado como persona jurídica, como el todo. ¿Es una responsabilidad directa? Decimos que es una responsabilidad directa porque se entiende que es el mismo Estado quien responde por sus actuaciones u omisiones. Aquí no aplica la intervención de terceros. Entonces, ¿quién responde? El Estado. ¿Por qué? Por su acción o por su omisión, o por su extralimitación. Porque es que el que se extralimitó no fue José Misael, no, fue el ministerio, fue la superintendencia, fue y como tal debe responder. Ahora, las acciones que se interpongan frente a José Misael para que repare toda esa... todo ese proceso y todo ese desgaste administrativo y todo ese dinero que tuvo que pagar como indemnización X entidad, ese ya es otro tema administrativo. Cuarto, hablamos de una responsabilidad regida por el derecho público. Entonces, ¿por qué decimos que es una responsabilidad regida por el derecho público? Se materializa por tratarse de los órganos o entidades públicas, por lo que las normas bases son de esta naturaleza, las cuales se rigen por esta rama del derecho, sin desconocer que existen algunas estructuras procesales del derecho civil que aplican en el procedimiento de la responsabilidad administrativa. Entonces resulta que, a ver, ¿cómo les digo? Hablamos de les voy a poner un ejemplo, un notario. Notario que es un funcionario que es un particular que cumple funciones públicas. Una cosa es la responsabilidad del Estado frente al actuar del notario como notario en transgresión a un derecho por el mal diligenciamiento de una escritura y lo que esto pudiese conllevar. Y otra cosa es el hecho de que este notario, siendo un particular con funciones públicas, no le pague la seguridad social a los empleados de la notaría. Entonces los empleados de la notaría ahí no van a poder ir en contra del Estado, sino en contra de la notaría, porque el notario en derecho responde por esas obligaciones como particular. ¿Sí? Puede tener una incidencia disciplinaria por no hacerlo, sí, pero adicional a eso, responde como un particular. Ay, dejé de compartir. ¿No están viendo la pantalla? Sí, Sí, señora, señor. ahí se ve. Sí, lo estamos viendo. Alguien me está diciendo que yo dejé de compartir, pero no, yo creo que es tu internet el que no te está dejando ver. Entonces, sí me hago entender, una cosa es la responsabilidad del Estado, pero adicional a ello también existen unos particulares en ejercicio de funciones públicas que se tiene que verificar efectivamente quién responde. Si quien me responde en ese evento es el Estado o quien me responde en ese evento es el funcionario, es el particular como tal. ¿Sí? Es una responsabilidad integral. ¿Por qué decimos que es una responsabilidad integral? Porque converge una variedad de aspectos que rodean la materialización del daño y que desprenden la posibilidad de indemnizar y reparar de forma global.
Entonces vean cómo aquí es importante tomar esta responsabilidad debido a que la falta está rodeada de la materialización de una serie de daños que repercuten en una persona o en una persona ya sea natural o jurídica, como lo hablamos antes, y que el Estado se ve en la obligación de reparar. Es decir, no se trata de recibir una compensación económica solamente por el daño generado, sino reconocer los perjuicios que se desprenden de este tipo social, cultural, moral, físico, intelectual, político y no únicamente el económico. Por ello se debe responder integralmente. ¿A qué hago referencia? ¿Qué pasa con ese daño que pudo causar pongámoslo así, ¿qué ejemplo pongo que no vaya a ser como tan debatido, que no vaya a afectar? Bueno, lo estoy hablando dentro de un tema netamente académico, ¿no? Por si alguien se siente afectado, lo hago es más como para que me entiendan. Por ejemplo, el policía que lanzó una granada y entonces desafortunadamente le cayó a una chica que se encontraba en estado de embarazo y en atención a eso, pues ella no fallece, pero sí fallece, sí pierde el bebé. Entonces vean cómo aquí no solamente se desprenden una serie de perjuicios de tipo que se tienen que reparar frente a la lesión y frente al daño que le causó, sino que adicional a eso pues existen daños morales, ¿cierto? Existen daños morales que necesariamente se tendrán que reparar. Entonces veamos cómo no puede decir el Estado, no, yo solamente respondo por el tema económico, netamente patrimonial, y el moral no me importa. No, se debe responder integralmente por todo. Esta caracterización se basa en la necesidad que tiene la víctima de volver al estado anterior al sufrimiento del daño. Resulta que hay cosas que son irreparables. Lo que se puede reparar, perfecto, pero ¿y lo que no se puede reparar, qué? ¿Lo va a dejar de reparar? No. Y el Estado sí o sí, y nuestra misma regulación pues ha determinado a que, si bien es cierto ya no se puede reparar, pues tendrá que realizar una indemnización a efectos de pues tratar en cierta forma de, ¿cómo se dice? De apaciguar un poco los daños que se pudieron causar, ¿sí? Entonces, en atención a esto, hablamos de que es una responsabilidad integral, ¿sí? ¿Alguien me hablaba? Sí, doctor Ronnie. Entonces, en este caso se podría hablar de, por ejemplo, en los casos, un ejemplo de la reparación directa en responsabilidad médica. Hoy en día el Consejo de Estado eh, exhorta o llama a la administración, en este caso de los hospitales públicos, solamente la reparación económica, sino que también en hacer una disculpa pública, hacer una conmemoración, tomar medidas o campañas para que esto no se vuelva a repetir. Cabría ahí en ese Así es. Así es, no solamente patrimonial, a veces simplemente se limita a tener que hacer una reparación de tipo cultural o de tipo moral, por ejemplo, pero que no está exento el Estado de tener que repararlo. Hablamos adicional a esto de una responsabilidad objetiva. ¿Por qué? Porque una primera forma considera que la responsabilidad estatal es objetiva porque no es necesario probar culpa o dolo del funcionario que realiza la acción u omisión dañosa para sostener una pretensión indemnizatoria en contra de la administración. Es decir, a mí no me importa
como lesionado, ¿sí? Perdón que le diga así, pero a mí no me importa como lesionado si existió una responsabilidad estatal o no. A mí lo que me importa es que me generaron un daño y que el Estado me lo debe reparar. Y que si se prueba y de esto se desprende una indemnización, pues me la tendrán que pagar. Resulta que a veces hay muchas personas que desconocen este tema y entonces resulta que creen que por el solo hecho de interponer una queja de tipo disciplinario, ya les van a reparar el derecho que tienen, ¿no? Una cosa es ese proceso disciplinario se le adelanta a un funcionario y otra cosa es el proceso administrativo o civil que se debe adelantar a efectos de que se ordene retrotraer una actuación. ¿A qué hago referencia? Por ejemplo, el hecho que nos hablaba el doctor Inestrosa, creo que fue hace rato, y dice, un funcionario profirió una actuación y en atención a esto, a una mala calificación de un documento, pues se realizó un registro de instrumentos públicos que no debió efectuarse y se reconoció un derecho a quien no debió reconocerse. Sin embargo, ya tenemos un registro en una oficina de registro de instrumentos públicos que me trae ese registro de instrumentos públicos un certificado de libertad y traición que me está diciendo que ahora la persona que es titular del derecho es Ramiro y no Fred. En atención, una cosa es el proceso disciplinario que yo puedo iniciar y otra cosa es ese proceso que yo debo iniciar para que esa actuación se desvirtúe, se nulite dicha actuación en atención a que todo vuelva a su estado anterior y sea reparado mi derecho, ¿sí? Entonces son dos cosas totalmente diferentes. Y otra cosa es ese resarcimiento de los posibles daños y perjuicios que me tiene que reparar la entidad. Vean que son procesos totalmente diferentes, ¿sí? Los que se adelantan. Y que la entidad puede iniciar proceso disciplinario, pero pues la oficina disciplinaria no está obligada a repararle y es lo que uno le dice a la persona. Oiga, recuerde que usted tiene que adelantar los trámites tendientes a que se le retrotraiga, digámoslo así, esa situación jurídica y se le repare ese derecho, se devuelve el bien al estado en el que estaba inicialmente. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Doctora, Señor. bueno, con base en lo que usted está explicando y con base en lo que está sucediendo en este momento en Colombia, digamos que, bueno, usted ha traído unos ejemplos que, pues no con el ánimo de polemizar, pero sí para efectos pedagógicos, me parece que es interesante de pronto abrir el debate en ese sentido. Digamos que lo que nos está explicando es como las consecuencias jurídicas a nivel institucional, a nivel interno, dentro de Colombia, pues por las fallas de los agentes del Estado y toda esa situación. Pero desde su punto de vista administrativista y desde la realidad de hoy de Colombia, ¿cómo vería usted, digamos, a nivel internacional esta situación que se refleja hoy en las calles de Colombia y que tal vez vaya a, pues obviamente a tener algún tipo de, pues de incidencia mayor de parte de la comunidad internacional en de pronto algún tipo de sanción al Estado? Desde el punto de vista administrativista, ¿se puede hacer algún tipo de comentario al respecto? Pues la verdad es que es muy difícil. ¿Por qué, Campo Elías? Porque yo creo que en este tema, pues las cosas se deben revisar dependiendo de los casos particulares y concretos y en atención eh, a la documentación que repose frente a la investigación que se esté realizando. O sea, ¿por qué? Porque resulta que a veces los medios de comunicación editan muchas cosas y quienes manejan procesos penales, disciplinarios, civiles, administrativos, pues sabemos que todo este tipo de pruebas que son editadas en un momento dado se desvirtúan de la investigación en atención a que pueden existir, no siempre,
pero que se está ocultando mucha información frente a, por ejemplo, por eso digo, se debe revisar los casos particulares y concretos que se estén presentando y tengo que verificar el todo, porque pues, por ejemplo, yo puedo tomar una toma de cuando a Campo Elías le cae, no mentira, Campo Elías no, eso es muy agresivo, cuando a Pepito Pérez le cae una granada encima, digámoslo así. Y otra cosa es verificar esas circunstancias de tiempo, modo y lugar que conllevaron a esa situación. Entonces, tenemos que tomar un todo y no solamente una parte. En atención a eso, pues es muy difícil uno poder, como administrativista, digámoslo así, decir que de pronto el Estado va a ser sancionado por una situación que vemos que se le ha salido de las manos, digámoslo así, a nuestros gobernantes en atención a todo lo que se está presentando, porque es que no solamente podemos ver ese inconformismo, digámoslo así, en los temas tributarios, laborales y demás, sino también como esas circunstancias ajenas a la voluntad del Estado que han llevado a que esto se presente, como es, por ejemplo, esa emergencia que llegó y nos llegó así como un baldado de agua y que nadie estaba preparado para eso. Y por eso siempre digo, pues es importante tener en cuenta que nadie está obligado a lo imposible. A veces, y por eso les decía, a veces es tan complicado hasta llevar el control en un lugar tan pequeño como es nuestra propia casa, que imagínense tener que gobernar un país completo. A veces uno piensa que es muy fácil, pero una cosa es estar allá y otra cosa acá. Ahora, si se están tomando las medidas que se deben tomar o no, pues tendremos que entrar a revisar todos los aspectos constitucionales, todas las modificaciones que se están realizando en materia tributaria, en materia penal, administrativa, civil, disciplinaria, y no solamente enfocarnos en una sola parte. Entonces, dependiendo de lo que querramos solicitar y de lo que querramos reparar, pues como administrativistas debemos ser muy cuidadosos de las pruebas que vamos a utilizar, ya sea en pro o en contra del Estado para poder exigir un derecho. Entonces, son un sinnúmero de cosas que debemos revisar atendiendo situaciones particulares y concretas y también verificando documentos que tengan una certeza válida frente a lo que pretendamos reclamar. No estoy diciendo que no puedan existir irregularidades, sí, a lo mejor presuntamente, porque todo el mundo es inocente hasta tanto se compruebe lo contrario. Sin embargo, vemos cómo a veces una cosa es como lo ve un país que está totalmente organizado, que tiene patrimonialmente un presupuesto bastante grande que le permite solventar ciertas situaciones de una manera más fácil, donde la corrupción de pronto no está tan marcada como en nuestro país y donde es más fácil solucionar algunas cosas y sobrellevar de una mejor manera una emergencia como la que se está presentando en estos momentos en nuestro país. Es decir, aquellos países donde, por ejemplo, tenían, no sé si ustedes escuchan mucho, en Europa hablan del paro, estoy en paro, trabajo 3 meses y estoy en paro 6. ¿Qué quiere decir? Pues que pese a que está en paro, el Estado le está solventando y le está haciendo llegar un sueldo, no, pues chévere, pero ¿qué pasa yo acá si me quedo sin trabajo? Yo por ejemplo, me quedé sin trabajo de mi actividad normal el 15 de diciembre porque era contratista, entré a trabajar otra vez hasta mayo y a mí, créanme, yo no tenía la posibilidad en atención a ciertas garantías de las que gozo porque soy docente, porque tengo de pronto algunas cosas que patrimonialmente no me permiten acceder a algunos beneficios del Estado, a tener acceso a esas, a esa... A esos recursos que sí le estaban dando a otras personas que tenían pues bajos recursos, pero eso no quiere decir que yo no me hubiese afectado patrimonialmente por esa situación. Entonces, cada quien habla y discute el tema dependiendo de cómo le vaya la fiesta.
¿sí? Entonces, asimismo, pues, es como podemos alegar este tema administrativo. Ahora, tenemos que ver y tenemos que enfocarnos, porque tal y como lo hablábamos hace un momento, cuando hablamos de una responsabilidad del derecho público, cuando hablamos de una responsabilidad integral y cuando hablamos de una responsabilidad objetiva, pues tenemos que verificar cuál es el daño que se está causando, cuál es el órgano que lo está generando, cuáles son esas actuaciones administrativas que están haciendo que se transgreda ese derecho, o esas actuaciones administrativas que existen que me permiten a mí determinar que no se está reconociendo un derecho que se debe proteger, ¿sí? Y también tengo que ver esa norma constitucional en atención a la verificación de esa ponderación de derecho que me permita establecer si efectivamente el hecho de que yo le repare a Campo Elías un derecho no hace que se afecte un derecho que está por encima a José Misael o al resto del conglomerado social. Entonces, son temas que se deben estudiar de una manera bastante responsable y particular y concreta, y traerlo a colación. Y como decimos los abogados, yo no puedo pronunciarme hasta tanto yo no vea el material probatorio que existe integralmente dentro de la actuación que se está siguiendo para determinar si se está vulnerando o no un derecho, ¿sí? Porque a veces una cosa es como yo les cuento la historia y otra cosa es como documentalmente está la historia probada. Eso opino al respecto, Campo Elías. Bueno, yo sé que de pronto no logré llegar a donde querías que llegáramos, pero sí, claro, pues en un evento, sí, trayendo a colación un caso particular y concreto. De hecho, hablándolo académicamente en un espacio totalmente pedagógico, pues podríamos debatir ciertas situaciones, o de hecho podemos trabajar en un hecho ya probado, ¿cierto? Que ya haya sido objeto de pronunciamiento como jurisprudencia, como la jurisprudencia, a través de una jurisprudencia a colación, y verificar hasta dónde sí o sí estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Es que, por ejemplo, si ustedes ven en la misma jurisprudencia existen salvamentos de voto, ¿sí? Sí, yo voté, ganó esta decisión, pero oiga, yo dejo anotado que hago este salvamento de voto frente a dicha situación en atención a lo siguiente, punto. Entonces, eso es frente a la, y eso lo hacen también las personas a fin de, o los funcionarios públicos a fin de proteger su responsabilidad, digámoslo así. Bueno, ¿dónde iba? Se me olvidó. Ahora, estábamos aquí, ¿cierto? Estábamos en los elementos estructurales. Hola. ¿Se fueron? No, doctora, íbamos No, en la doctora, acá estamos. iba 11. Ay, perdón. ¿Sí? En la responsabilidad objetiva. En la responsabilidad objetiva. Una segunda forma estima que la responsabilidad objetiva basta para que ella exista de manera la acreditación de la causación material. ¿Sí ven a dónde quiero llegar? O sea, una cosa es que esté tipificada la obligación de indemnizar por X o Y circunstancia, y otra cosa son esos medios de prueba que le permiten a quien tome la decisión de ordenar dicha indemnización, que así suceda. ¿Por qué? Porque tenemos que ver circunstancias de tiempo, modo y lugar que pueden llevarnos a el cumplimiento de esa responsabilidad objetiva que tiene que ver con el Estado. De esta forma, inicialmente es objetiva porque no se une a un vínculo subjetivo del funcionario. Es decir, ¿y por qué yo hago toda esta apreciación que les hice en algún momento? Porque, por ejemplo, llega Paola y me dice,
ay, quería comentarle una situación, mire que a mí me están llevando un proceso porque dicen, no, que porque yo le dije a mi jefe que estaba loca y que yo no iba a proferir una decisión que ella me estaba diciendo. Entonces yo lo que le dije a ella fue que no estaba de acuerdo con eso y no sé qué. Eso me cuenta Paola. Yo digo, mira Paola, si tú quieres que yo te ayude a revisar un tema, tráeme los documentos que tienes, pero no me cuentes la historia, porque no quiero que me afecte subjetivamente de la decisión. Quiero tomar una decisión objetiva. Déjame a mí verificar o a mí revisar qué fue lo que posiblemente pudo suceder. Entonces yo te digo, Paula, tráeme y yo te digo cuál es esa apreciación que tengo y eso es lo que hacen los abogados litigantes y uno se tiene que poner tanto como abogado litigante como funcionario público en los dos lados. ¿Qué haría yo como litigante y qué haría yo como funcionario público? Hombre, tengo unas pruebas en el expediente que no fueron decretadas. ¿Cómo hago yo para solucionar ese hierro que existe en el plenario? Entonces, ¿yo qué digo? No, ¿yo qué haría si observo eso como litigante a futuro? Entonces, yo le voy a decir, vulneración del derecho de contradicción y defensa, porque usted nunca me dio, porque esas pruebas no fueron debidamente decretadas. Entonces, como yo ya sé, ya me estoy poniendo en la posición del sujeto procesal de qué va a hacer a futuro, entonces ahí sí me devuelvo yo. ¿Qué voy a hacer yo como funcionario público para decirle, mire, un momentico, pero es que yo hice esto y usted avaló esa situación? Entonces yo digo, no, entonces lo que voy a hacer es una incorporación de pruebas y voy a trasladarle, ¿cómo se llama esto? A trasladarle la misma, es decir, voy a darle copias de todo el plenario a efectos de garantizar que éste ejerza su derecho de contradicción y defensa en una etapa probatoria. Entonces, atención a esto con posterioridad, sí puede que me lo reclame, pero yo lo hago un momentico, mire, yo en este momento le corrí traslado para alegar frente a estas pruebas y usted no me dijo nada. Entonces, le garanticé su derecho de contradicción y defensa. Sí. ¿Hice una incorporación de pruebas válidas? Sí. Efectivamente, en un momento dado pudieron recaudarse de una manera que no estaba correcta, pero con posterioridad subsané esa decisión y lo dejo sin piso. Pero todo eso lo tengo que hacer de una manera objetiva, con un argumento jurídico válido. Puede que yo lo vea de esa manera, pero que puede que Jorge Luis en un momento dado como una segunda instancia me diga, no, un momentico, usted sí le transgredió un derecho y efectivamente se va a decretar la nulidad de lo actuado. Puede suceder, ¿sí? Pero son eventualidades a donde como funcionario público debo direccionarme y estar preparado para todo lo que se me pudiese presentar a futuro. Ahora, yo como ciudadano también tengo que verificar cuál es, o ponerme también en el lugar y conocer lo que voy a reclamar para poderlo solicitar y así poder tener en un momento dado pues la garantía de lo que esté pidiendo que se me reconozca, así sea dentro de un proceso, ¿sí? De esta forma, inicialmente es objetiva. Uy, Brian, hasta luego. Es objetiva porque no se une a un vínculo subjetivo del funcionario que ejerció la acción o omisión administrativa, pues quien responde es el órgano, el cual es una persona jurídica. En segunda medida, la objetividad se basa en la simple demostración de la autoría del daño en cabeza de la entidad estatal. Entonces, pues existe un punto aquí importante. Yo ya tengo la opción de admitir. Ay, sí, perdón, no me veo cuenta. Brian, hasta luego, gracias por venir. Ya vamos a cerrar la sesión. De esta forma es importante frente a la responsabilidad objetiva en atención a que como funcionario y como administrado, y ahora me van a decir,
No se dice la palabra administrado, sino ciudadano, porque no solamente el administrado puede ejercer un derecho, que eso es un tema que ya se ha discutido frente a que si yo ahora puedo decir administrado o es mejor decir ciudadano, porque no siempre las actuaciones administrativas afectan sí o sí al administrado, sino que también puede una actuación que se lleve para un caso particular y concreto a afectar a una comunidad. Entonces, en atención a eso, pues sí, digamos la palabra ciudadano. La omisión a un ciudadano, quien le debe responder es el órgano estatal como tal. Y en segunda medida, pues se basa la objetividad en la demostración de la autoría del daño. Entonces, digamos, uno en materia disciplinaria, yo le decía a una niña, mire, cuando uno empieza en este trabajo y quienes sancionan, no solamente en materia disciplinaria, sino penal, administrativa, civil, uno al inicio, cuando llega, quiere absolver a todo el mundo y todos los procesos los quiere archivar. Entonces llega un momento dado donde uno se tiene que volver, ¿cómo se dice?, de un corazón muy fuerte y de un corazón muy duro, donde uno yo no me tengo que poner en la posición de ese funcionario, sino que tengo que revisar primero la normatividad existente a efectos de determinar, ¿vulnera un derecho? Sí. ¿Vulnera un deber? Sí. ¿Efectivamente cometió la falta? Sí. ¿Lo hizo en cumplimiento de sus funciones? Sí. ¿Se presentó un daño a un particular? Sí. ¿Se tuvo que reparar por parte del Estado? Sí. Independiente de que el señor tenga 5 hijos, que su esposa esté en embarazo, que el señor tenga cáncer y demás, hay una responsabilidad que tengo que investigar. Ya que el señor se defienda y que me diga, mire, existen estos eximentes de responsabilidad que me llevaron a esa situación, no capacitación, pero ¿quién lo sabe? Pues lo sabe el funcionario, entonces que se defienda. A veces nos abren procesos, ya sea de tipo penal, administrativo y civil, y no nos defendemos, sino que nos hacemos los locos o simplemente no cumplimos con el deber que tenemos de informar nuestra última dirección, y en atención a eso, a la última dirección que uno deja en la entidad es a donde le envían toda la información y logro no defenderme porque dejé una dirección que no correspondía y nunca aclaré que esa no era la dirección, porque no reviso mi correo institucional y demás. Entonces, vean cómo cuando se habla de una responsabilidad objetiva es verificar si efectivamente el Estado o esa persona que estaba en ejercicio de esa función pública realizó ese actuar objetivamente o no objetivamente. Así como que si se ordena al Estado reparar a una víctima frente a determinada situación, pues se verifiquen esas circunstancias de tiempo, modo y lugar, así como esos documentos que le den veracidad y que sean idóneos para demostrar que efectivamente se presentó. Entonces yo no me puedo ir a una partecita de algo que salió en internet o de algo que salió en un noticiero o en una propaganda, porque yo como funcionario y como entidad debo ir más allá. Debo buscar el todo, no tratando de culpar a uno o desvirtuando la culpabilidad de otro, sino en ir en busca de la verdad, ir en busca de una verdad objetiva y una verdad responsable frente a saber que si yo voy a determinar que el Estado debe responder por una actuación que cometió o por una omisión que cometió, pues en cierta forma el Estado somos todos y yo en cierta forma también voy a tener que responder por dicha actuación. ¿Sí? Nada, me alegra saludarlos, saber que siguen bien, síganse cuidando mucho, por favor. Que si alguno está pasando por alguna situación de salud grave o alguna situación laboral que desafortunada, pues espero que todo se mejore y que sus familias también estén bien en casa. Entonces, nada, pues nos vemos el miércoles. Recuerden que el miércoles empezamos con nuestras exposiciones y repito, Campo Elías,
si queremos traer un caso particular y concreto que podamos tratar y debatir un poquito, ya sabes que a mí también me gusta eso, pero debemos como docentes ser muy cautelosos frente a todo lo que referenciamos y decimos en nuestras clases, toda vez de que pueden haber posiciones en contra y a favor, y uno tiene que ser totalmente neutral e imparcial frente a ciertas situaciones. Una cosa de pronto es lo que yo piense como Luz Mary y otra la que comparto como docente en atención a esa responsabilidad que tengo frente al direccionamiento de la enseñanza y lo que les está aportando. ¿Vale? Gracias, doctora. Feliz noche. Chao, que descansen. Feliz noche. Gracias. Feliz noche. Igualmente, bendiciones. Yo les comparto estos diapositivas. ¿vale? Gracias. No se preocupen. Doctora.